Hola amigos, les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara. Y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho. Y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Pues un gusto estar con ustedes esta tarde de jueves y 3 de la tarde, como siempre, en Red Esmeralda. Recuerden que somos sus guías del derecho. Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara y bueno, pues me acompaña como siempre el licenciado José Morales Corona. Así es, hola, hola, ¿cómo están a todos los radioescuchas? Pues como siempre, doctora, un jueves, un gusto estar aquí hablando del derecho y por supuesto, pues compartiendo un poco de los conocimientos, ¿no? Y por supuesto, hoy vamos a abordar un tema muy importante en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, doctora. Así es, el día de hoy vamos a hablar de las cuestiones más relevantes del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, será, la verdad es que muy interesante, sobre todo por todo lo que hemos ya analizado a través de esta temporalidad que a nosotros nos ha tocado estar interactuando con todas las actualizaciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que hemos impartido cursos, compartido con bastantes profesionales del derecho, hemos tomado cursos, hemos tomado diplomados y hoy venimos a compartir todo lo que hemos visto justo con ustedes. ¿Por qué? Porque pues la verdad es esencial que todos ya estemos conversando del tema. Independientemente de que seamos abogados o no, pues ya será relevante estar platicando del tema. Por supuesto, aquí, como usted lo comenta, es importante especializarse actualmente en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, puesto que ya estamos a nada de que entre el 1 de abril del 2027 prácticamente va a entrar en vigor. Esperemos que no haya como tal una prórroga, pero sí es importante para que ustedes, operadores del derecho, en todo, hablando de jueces, juezas, magistradas, abogados litigantes, abogadas y autoridades, sí es importante que empiecen a conocer este procedimiento. Estamos a buen tiempo todavía, pues, de agarrar un diplomadito. Dijera una doctora, actualmente, por lo menos, ustedes, abogados, tienen que tener por lo menos un diplomado en el nuevo Código Nacional. Sí, sobre todo por esta cuestión de que estamos hablando que a través del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues se están gestando ya procedimientos tan fáciles como divorcio, alimentos o tan comunes, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque antes decían los abogados, ¿no? Yo no me actualizo, no importa, y además yo me dedico nada más a divorcios y pensiones alimenticias y no pasa nada. Bueno, pues en este momento sí pasa, estamos ya ante un proceso civil y familiar totalmente renovado, totalmente cambiado, ¿verdad? Respondiendo a ciertas exigencias sociales, sobre todo con este aspecto de que se ha tomado en consideración a toda la sociedad en general para saber exactamente qué es lo que se requiere. Y a través de la justicia cotidiana, pues fue que se llegó a esta situación. Efectivamente, miren, vamos a ver cómo nace este nuevo Código Nacional. Pues primeramente nace a raíz de que lo que se pretende en este caso es lleva a cabo un estudio por la UNAM, en donde definitivamente la sociedad mexicana, el justiciable, pues ya no confía en las autoridades, hablando en el juez, hablando en los propios abogados y en las distintas autoridades civiles y familiares. Pues ¿qué pasa? Prácticamente la sociedad ya no confía porque son tardados, me piden más dinero, voy a gastar más dinero de lo que tengo. Entonces, a raíz de esa problemática, inician las pláticas de llevar a cabo un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, fue hasta el 15 de septiembre del 2017 que se lleva a cabo un decreto, y este decreto nace a raíz de que se reforme el artículo 73, fracción 30, para que me entiendan. ¿Y qué pasa con esta reforma? Pues entonces el Congreso de la Unión ya puede expedir una norma procesal nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Para que deje a un lado lo que son la norma
procesal de cada estado. Entonces, a raíz de ahí, en fecha del 7 de junio del 2023, nace este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero ¿qué creen? Pues a raíz de que los poderes judiciales de los estados no están preparados, porque prácticamente necesitan una estructura en cuanto a salas de audiencias, en cuanto a salas para tratar a niñas, niños y adolescentes, pues obviamente el Congreso de la Unión hace una prórroga y dice, ¿sabe qué? Bueno, ya aprobamos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero va a entrar en vigor el día 1 de abril del 2027. Y entonces prácticamente estamos en espera de que se llegue esta fecha, ¿no? Para poder ya aplicar este código. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Pues para entrar en vigor este nuevo código, lo que se necesita es una declaratoria o una declaración por cada Congreso del Estado. Desde el momento que haga esa declaración son 120 días para que entre en vigor. Ejemplo de ello, es por eso que en la Ciudad de México ya se está aplicando este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque pues obviamente el Poder Judicial de la Ciudad de México ya pidió esa declaratoria al Congreso de la Ciudad de México, ¿sale? Entonces, en dado caso que no hagan esa declaratoria al Poder Judicial, automáticamente el día 1 de abril del 27 entra este nuevo código. ¿Y por qué nació, doctora, como usted lo refería? Pues por la justicia cotidiana. La justicia cotidiana no es más que se resuelvan de forma rápida, sencilla, los problemas que cada día el justiciable tiene, como cuáles, que ya le prestamos, ya hay un préstamo, que el vecino salió a barrer y ya me conflictó con él y ya nos agarramos a golpes, que ahora la pensión alimenticia ya no me quiere pagar el señor, y chalala, chalala. Entonces son situaciones o problemas cotidianos que vamos viviendo y que podemos resolverlo de una forma más sencilla, rápida, evitar formalismos, pero que sea eficiente. Por eso nace este nuevo Código Nacional, esto explicado de forma genérica, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces, respondiendo a esta exigencia social, es que viene la respuesta y dicen, bueno, pues vamos a cambiar nuestra legislación procesal civil y familiar. Nace el código y bueno, de ahí ese nacimiento pues nos viene a cambiar varios aspectos con una situación de protección. Desde un inicio, si ustedes se pueden a repasar un poco la parte de los principios en cuestiones del Código Nacional, pues van a verificar muchos cambios muy relevantes. Entre ellos está el interés superior del niño. Ese interés superior del niño pues viene a cubrir un grupo vulnerable. Exacto. Y ese grupo vulnerable hemos tenido varios aspectos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a nivel internacional desde UNICEF y demás, para llevar a cabo esa protección. Y entonces viene este interés superior del niño a decir, bueno, dentro del código, a ver, tú, juzgador, lo primero que tienes que hacer es proteger a tus niñas, niños y adolescentes, independientemente de quién esté cuidando en ese momento al niño ni adolescente, y también adicional a ello debes de escucharlos, es uno de los principales derechos, la escucha adecuada. Debes en todo momento tener una consideración primordial para ellos y sobre todo aquí pues saber que este tipo de circunstancias viene para las pensiones alimenticias, para los asuntos de guardia y custodia, para todos esos asuntos de patria potestad, violencia y demás. Entonces, seamos cuidadosos porque aparte aquí el mismo código te dice, abogado, necesitas tener una formación para poder representar asuntos donde existan niños, niñas y adolescentes. Exactamente, también como lo refiere la doctora, estos principios, pues fíjese que ya son 17, o sea, ya no estamos acostumbrados a solamente 7 o 5 principios o 6 como en materia penal. Sin embargo, pues están implícitos en estos principios la publicidad, inmediación, continuidad y demás, pero se agregan los que a considerar, a mi consideración, doctora, son importantes, como usted ya lo refirió, el interés superior de la niñez, la oralidad, la litis abierta.
que también para mí pues es muy novedoso, la perspectiva de género también, ¿no? O sea, son principios que tienen que estudiarlos de forma correcta, porque son, como quien dice, la columna vertebral de este procedimiento. ¿Por qué? Porque en audiencias vas a tener que debatir eso. Entonces, pues esa situación es importante para que de alguna manera empiecen a agilizar algún curso, algunas situaciones, puesto que igual aquí la doctora pues imparte cursos, imparte conferencias del nuevo Código Nacional, y es necesario que se vayan abocando a esto, doctora. Sí, sobre todo generar nuestras habilidades para poder hacer valer todos estos principios en las audiencias. ¿Por qué? Porque vamos a estar, recuerden que en las audiencias, desde la oralidad y demás, tendremos que hacerlos valer y tendremos que saber exactamente de qué se tratan. Entonces, por ejemplo, aquí está uno de los principios es el de dirección procesal. Ujú. La dirección procesal implica que el juzgador es quien va llevando y guiando estos procesos y al fin y al cabo será el que haga, en este caso, una adecuada dirección de todos los procesos, paso a paso. Es más, si hubiese algo que se tuviera que determinar con premura, pues también el juzgador lo tendrá que hacer en su momento. ¿Por qué? Porque será parte esencial de lo que se requiere para nuestros procesos. Sí, este principio de dirección, sin embargo, miren, ya no lo tenemos plasmado como tal en alguna legislación, pero se tendría que dirección procesal pues tiene que estar el juzgador, ¿no? Sin embargo, ahorita este código ya lo plasma realmente como tal. Y es que fíjense que también lo novedoso de este nuevo código es que no solamente lo ha hecho una persona, lo han hecho un conjunto de personas que incluso han venido retomando lo más importante de cada código procesal civil y familiar de cada estado. O sea, la hechura de este código es eso. Toman lo relevante del código de Puebla, del código de Monterrey, del código de Baja California, y eso lo van plasmando aquí. Sin embargo, es preciso recalcar también, doctora, que es ambiguo. En muchos casos este código es ambiguo, o sea, no es prácticamente como que, es que no le entiendo, no, es ambiguo, trae ambigüedades realmente este código, y es donde entra de alguna manera la especialización tuya, la tuya como abogado, como litigante, como juzgador, es donde se encuadra esta cuestión que tú has estudiado. Sobre todo porque sí necesitamos nosotros la formación adecuada, primero por las ambigüedades, Exacto. necesitamos una adecuada interpretación. La otra, dentro de los cursos, pues obviamente siempre dicen, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una. Y eso es parte de lo que sí tenemos que saber, acudir con los especialistas para poder formarnos adecuadamente. Hay muchos de los procesos que, como vamos iniciando, pues sí, tienen algunas complejidades hasta en la parte de decir, bueno, en este proceso, ¿hacia dónde voy primero? ¿Cuál es la vía correcta? ¿Cuál es la vía adecuada? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que verificar. Para este proceso, me marca una jurisbol, me marca un procedimiento sumario. Aquí sí es un procedimiento ordinario. Aquí voy a llevar un juicio oral, ¿no? Entonces, todo ello tendremos que estudiarlo muy bien. En Ciudad de México, bueno, pues ya iniciamos con todo esto. En el Estado de México, si bien es cierto, aplica el Código Nacional, pero parte de los procedimientos que ya traemos nosotros, pues ayudan bastante para poder adecuarnos a la parte novedosa. Y bueno, dentro de los principios también que tenemos está la parte de la preclusión. Preclusión, exacto. El principio de preclusión implica que conforme va avanzando tu juicio, cada una de las etapas de tu proceso va precluyendo la anterior. Y ahí será muy importante que nosotros tomemos en consideración esto, porque resulta que si yo estoy ahorita en una etapa y ahí tuve que haber hecho uso de la voz para ofertar algo, para objetar algo, para hacer valer algún derecho y no lo hice, entonces ahí estará la problemática. ¿Por qué? Porque justo
el juzgador va así. Estamos en nuestra audiencia de juicio oral. Se abre audiencia para admisión de pruebas. Y comienza, ¿no? Así. Se admite tal, tal, tal de la parte actora. Se admite tal, tal, tal de la parte demandada. Perfecto, terminamos. Cerramos la etapa. Y así te lo marcan en audiencia. Cerramos la etapa. ¿Eso qué quiere decir? Que ha precluido el derecho para poder hacer valer cualquier otra circunstancia. Me ha tocado en juicio con algunos contrarios que cuando hemos estado desahogando interrogatorio a perito en audiencia familiar, y tenemos al perito aquí en la pantalla porque lo hacen de forma remota, resulta que el juzgador dice, ok, listo, entonces perito, muchas gracias. Y con un clic, ¿no? El perito se desconecta y el abogado dice, oiga, pero yo todavía quería hacer una pregunta al perito. Lo siento, abogado. Ha precluido su derecho porque aquí estuvimos un rato, no ya varios, aproximadamente 20, 25 minutos o más, interrogando al perito y usted jamás hizo manifestación alguna. Entonces, precluyó su derecho. Entonces, seamos muy cuidadosos con esta circunstancia porque sí puede darse ese principio te dice, lo que tienes que hacer valer solamente en esta etapa. Entonces, ahí seamos cuidadosos. Otro de los aspectos relevantes es la litis abierta. Es decir, este principio de litis abierta a nosotros nos trae una consideración en cuanto a que en los procesos yo planteo mi demanda, planteo una contestación, pero resulta que más adelante, con el desahogo de pruebas y demás, se llega a hacer manifestación o a traer algún testigo y demás, o un documento que llega e informa algo más, la litis puede cambiar, la litis puede mutar. Entonces, esto va a traernos una situación compleja en cuanto a esta circunstancia. ¿Por qué? Porque las litis pueden cambiar. Es más, ahí mismo el juzgador puede decir, ¿sabes qué? Esto no me lo han hecho valer, pero yo, habiendo tenido esta información, puedo hacerla valer. Entonces, ojo con ello, ya que si bien es cierto, la controversia está fijada en una demanda y contestación de demanda, también es cierto que más adelante, tratándose de situaciones familiares, esto puede cambiar y sobre todo cuando existen personas vulnerables, hablando de niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas afrodescendientes, personas indígenas y demás. Entonces, ahí seamos muy cuidadosos en ese sentido porque la litis puede cambiar y entonces debemos estar muy atentos en ese sentido. Y bueno, pues viene posteriormente la parte de la oralidad. Ese es un principio relevante, ¿cierto? Sí, efectivamente, aquí el principio de oralidad es uno de los más importantes porque lo que pretende precisamente este nuevo código es que sea más rápido, más ágil. ¿Y cómo lo hacemos? Pues obviamente con la oralidad. En este tipo de oralidad, lo que tenemos que hacer, pues es prácticamente saber las técnicas de litigación oral. Si tú, abogado, litigante o cualquier operador jurídico que no sepa estas técnicas, pues definitivamente está perdido para accionar en cualquier procedimiento en la vía oral, porque tenemos actualmente ya divorcio unilateral, bilateral, tenemos juicio cero testamentario, intestamentario, los apoyos extraordinarios. Entonces, si tú no sabes interrogar, contrainterrogar, recontrainterrogar y recontrainterrogar, pues prácticamente no vas a poder debatir en una audiencia. Y la verdad es lamentable cuando pues, el juez te llame la atención y te diga, ¿sabes qué? El licenciado abogado pues no tiene los conocimientos adecuados. Ahora bien, para conocer estas técnicas y poder hacer un buen interrogatorio o contrainterrogatorio, pues primero tenemos que aprender la teoría, o sea, porque mucha de la gente o los abogados dicen, pues es que no, yo quiero práctica. No, tienes que aprender la teoría, qué es un interrogatorio, qué es un contrainterrogatorio, cuándo puedes objetar,
cuándo puedes incorporar algún documento, porque ya lo permite actualmente este código, cuándo guardar silencio, cuándo tener la estrategia y mejor decir ya lo interrogué, lo contrainterrogué, ya lo hice, lo evidencié que está en contradicción. Bueno, pues yo en mi alegato de apertura o de clausura hago manifestación de eso, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo así, porque estamos tan acostumbrados de decir, a mí dame práctica. Y ya en la práctica ya les surgen dudas, ¿y qué es esto? ¿Qué es? No, entonces es poco a poco, ¿eh? Muchos abogados a lo mejor dicen, es que la teoría a mí no me interesa. No, la verdad es que sí es importante partir de lo teórico, porque pues si no tienes los conocimientos adecuados, o en su caso ahorita estos principios de litis abierta, a los que refirió la doctora, pues ¿cómo vas a saber debatir? O Sí, sea, efectivamente. literalmente, yo voy por ahí, o sea, Sí, creo que sí claro, nos hace claro. falta estudiar esa zona. Y sobre todo aquí tomar en consideración algo. Si bien es cierto, demanda y contestación de demanda van a ir por escrito, también tomar en consideración que para todas nuestras audiencias e intervenciones van a ser de forma verbal, de forma oral. Y es correcto, la oralidad se requieren habilidades para poder expresarte de forma correcta, el tono de voz, la Tono de forma de voz. enfatizar, la forma de explicar. Si yo estoy titubeando, temblando, ya me puse No, y rojo. sobre todo ser respetuosos ante las gentes que se encuentran ahí y ante el juez, ¿no? Porque muchos juzgadores yo he visto que pues a veces interponen, bueno, en materia penal, en materia civil no me ha tocado, pero en materia penal luego interponen recursos por interponerlos, muy burlones, risitas de acá y allá, y o sea, eso no es correcto, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos que ser unos verdaderos operadores, comportarnos a la altura, si somos preparados o si estamos preparados, ¿no? Tenemos que comportarnos a la altura con respeto siempre y bueno, pues obviamente en un juicio, como dijeran, nos la jugamos todos, ¿no? Y que gane el mejor, que gane el más preparado. Sí, aquí dentro de la oralidad tendremos que llevar varios aspectos. Uno, saber que de inicio tendrás que conocer perfectamente tu asunto. Es decir, no voy a llegar yo a decir o a inventar cosas, sino que debo tener una preparación adecuada. Con antelación nos tocaba de repente que yo le decía, bueno, algunos abogados le decían a otro, oye, no seas malito, cúbreme, vete a esta audiencia, oye, pero ¿de qué se trata? No te preocupes, es un divorcio, está fácil, y llegaban y no sabían absolutamente nada. Ahorita no podemos llegar a hacer eso, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, un asunto ya viene preparado en una demanda, en una contestación, en un estudio, en un análisis, se tiene que haber preparado una teoría del caso. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya maneja teoría del caso. Ya debo saber cuál es la hipótesis y la litis específica de este asunto. Entonces, la oralidad a mí me genera el hecho de saber explicarle al juez, porque el juez de repente llega y dice, a ver, yo aquí tengo este asunto suyo, voy a aclarar algunas dudas y comienza, ¿no? Hagan de cuenta que es examen, ojea su expediente y, bueno, a ver, usted está pidiendo esto, esa es su pretensión, usted está contestando esto, entonces esa es su excepción, entonces, y si él requiere en ese momento aclarar algo, te lo va a pedir. Ojo, porque entonces nosotros debemos estar preparados. Es más, me ha tocado que van y dicen, a ver, demanda en mano, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, prueba fulanita, ¿no? Cuando ya estamos para la admisión de pruebas. Prueba fulanita, ¿dónde está? Y ustedes tienen que saber perfecto que esa probanza que se está ofertando ahí está realmente el documento, está realmente ahí incorporado en sus anexos y sobre todo hasta con el número, porque ahí les van checando todo. Entonces, hagan de cuenta que es un examen y un examen que tendremos nosotros que trabajar de forma adecuada. Entonces, si nosotros no estamos preparados y vas así como de, ay, a ver qué pasa, ay, pues hay que el juez busque, ¿no? O sea, desde ahí se nota esa situación. Entonces, seamos conscientes de que ya no vamos a ir solamente a improvisar. El abogado improvisado aquí ya no cabe de igual manera porque necesita una preparación de todo y la preparación primera es la nuestra.
después de conocimiento de su expediente y después de que todo lo que esté ahí yo lo conozca y lo pueda expresar de forma adecuada. Así es, efectivamente, estos conocimientos que ustedes deben de adquirir son importantes, precisamente porque, como lo refiere la doctora, ya hay una teoría del caso, ya hay una estrategia, ya hay una metodología. Entonces, si tú solamente presentas una demanda por presentarla y no vienen, por ejemplo, bien relacionados los hechos con las pruebas, no sabes cómo ofrecer las pruebas, pues definitivamente vas a tener deficiencias dentro de tu procedimiento familiar o civil, y que eso va a ser traducible en la sentencia definitiva. Entonces, aquí lo que se pretende es que, pues lo que digo, para que este sistema funcione de forma correcta, pues todos nos tenemos que preparar, Claro. todos tenemos que hacer el buen uso de las herramientas que nos da este nuevo sistema. Sale actualmente el artículo 668, el 666, pues ya nos encomienda la teoría del caso, no puedes por lo menos exceder de 10 minutos, aquí sí plasma 10 minutos por lo menos, más de 10 minutos ya no puedes seguir Hacer hable uso de y la hable voz. y hable y hable, ¿no? Entonces, fíjense, es un poco ya más técnico, ¿no? Claro. Y aparte de eso también, pues tenemos lo que es la demanda. Fíjense, la demanda actualmente ya se hace por escrito, pero también dice el código que también puede ser por comparecencia. Ese es un cambio novedoso que en ningún otro estado pues se hace por comparecencia, ¿no? El otro punto también es que en la demanda tienes primeramente que establecer si la persona es un sector vulnerable o es una persona con discapacidad, adulto mayor o alguna persona de violencia familiar, lo debes desplasmar desde ese momento, pero también, de acuerdo al artículo 666, tu abogado te vas a nombrar, pero vas a exhibir en ese momento lo que te acredita como especialista en este nuevo sistema de justicia civil y familiar. Y recuerden aquí también que en esta demanda ya tienes que ofrecer desde el escrito de demanda todas tus pruebas, todas. Pero estas pruebas tienen que ir relacionadas con cada uno de los hechos. Es decir, a ver, ofrezco la testimonial, pero con esta prueba testimonial voy a acreditarle el hecho 1, 2 y 3. La prueba declaración de partes voy a acreditar el hecho 1, ¿sale? Entonces tienen que ser muy cuidadosos, porque ya no es como antes, que ofrezco la testimonial y lo relaciono con todo y cada uno de mis hechos, y así, no, ¿sale? Ahora también, doctora, pues el hecho de ofrecer pruebas también tiene sus requisitos, no nada más por ofrecerlas. Definitivamente. Cada prueba dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene la fórmula, ¿no? Y la fórmula primera sería, debemos de narrar el hecho. Recuerden, quién, cómo, dónde y para qué. Es decir, fecha, hora, persona que lo hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo y a quién le consta o con qué acredito cada hecho. Aquí, todo lo que yo diga debo de poder acreditarlo, si es con un documento, si es con un testigo, si va a ser con declaración de parte y la persona lo va a venir a narrar, o el contrario, lo que ustedes gusten, o con una pericial que es con la que yo pretendo acreditar esto. Entonces ahí debemos de irlo ya narrando en nuestra demanda. A ver, me casé en fecha fulanita de tal. Ah, perfecto. ¿Con qué lo acredito? Tengo un documento. ¿Qué documento? Un acta de matrimonio del juzgado civil tal, con foja tal, folio tal, de fecha tal. ¿Ok? Te escribo todo y ahí ya estoy acreditando un hecho. Tuve hijos. ¿Cuántos hijos? 3. De nombres tal, 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 de tales edades. Perfecto. Los procreé con el señor fulanito. ¿Cómo lo acredito? Actas de nacimiento. Hasta ahí se ve súper fácil, ¿cierto? O sea, Claro, se vería pues fácil, ¿no? muy sencillo y realmente lo es. El detalle es que hay muchas personas, abogados, que de repente se les olvida que tienen que hacer este ejercicio. Posterior, ok, vengo a quejarme o a exigir o a peticionar que la persona no me da pensión alimenticia. Ok, desde tal fecha nos separamos. ¿A quién le consta? Ah, le consta a mi comadre fulanita, mi tía sultanita y demás. Coloco los nombres. Desde la fecha que nos separamos no me da pensión alimenticia. Ok,
coloco los nombres de las personas que saben que no me da pensión alimenticia. Después, ok, ya está esto. Ahora, ¿qué voy a colocar? Si yo digo que no tengo dinero, bueno, ¿cómo he estado manteniendo a estos hijos, ¿no? A estos niños. Ah, pues he pedido prestado aquí, prestado allá, ya pedí en Electra, ¿no? Entonces aquí traigo mi Coppel, ¿no? préstamo y vea los intereses, entonces debo a esta persona que tiene una caja de ahorro y me presta y me cobra unos intereses altísimos. Entonces todo ello lo voy acreditando, ¿ok? Posterior, si requiero en ese momento alguna pericial, también se oferta. ¿Para qué? Trabajo social. ¿En qué sentido? Para que vean cuáles son mis gastos, para que vean que mis hijos van a la escuela y gastan esto, para que revisen mis recibos recibos, facturas y demás que yo tengo y hagan la contabilidad. Entonces, todo ello implica mi narrativa de hechos, pero ya lo voy concatenando con una prueba posterior. Viene un capítulo de pruebas y la prueba dice, a ver, mi documental consistente en acta de nacimiento, acta de matrimonio, la describo y digo, con esto acredito mi hecho número 1, mi hecho número 2, que consiste en que yo me casé, que consiste en que yo tuve hijos, que consiste en que yo debo. Todo ello tiene que ser claro y preciso. Si yo no lo coloco claro y preciso, el juzgador no me va a entender. Yo y mi cliente podemos saber exactamente qué pasó, pero ¿qué creen? Que el juez no. ¿Y a quién es el que me va a resolver este asunto? Pues el juez. ¿A quién le tengo que explicar y le tiene que quedar súper claro todo? Al juzgador. Entonces, seamos muy claros y precisos en este ofrecimiento de pruebas, así, de esa forma. Si yo voy a presentar a mi testigo, entonces no pongo su domicilio, pero si yo no lo voy a presentar y no voy a correr con esa responsabilidad, entonces coloco el domicilio para que éste sea citado. Entonces, seamos meticulosos, revisemos el código en ese sentido, veamos qué nos exige para el ofrecimiento de cada prueba y vayámoslo colocando. Adicional, recuerden que estos documentos para acreditar que nosotros podemos representar a niñas, niños, adolescentes, ahorita hay varios institutos que ya, por un lado, han dado la capacitación en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de forma gratuita, y por el otro lado ya hay dependencias particulares que están dando especialidades en niños, niñas, adolescentes para que podamos hacer esa intervención. Los juzgadores y hasta ahorita todavía están en controversia cómo se va a acreditar la especialización. En Baja California por ahí tuvieron un problema los abogados porque el tribunal sacó una circular y dijo, a ver, aquí todos con título y cédula de especialidad o maestría, ¿no? Entonces, imagínense que el día de mañana salga algo así, una noticia de esa índole, Puede que ser, van a sí, porque ahorita esto de la especialización está en el aire, ¿no? Ahorita actualmente pues queda a criterio de su señoría, ¿no? Porque definitivamente, como usted lo refiere, en Baja California sacaron esa circular, pero puede ser el día de mañana que digas, necesito cédula y profesional a lo mejor de tu maestría. Y entonces ahí es cuando, pues digo, hay muchos viene abogados. la preparación. Pues sí, pero hay muchos abogados que no contamos con el recurso económico, ¿no? Y entonces viene el problema, porque entonces nos pondrían en jaque, porque no tendríamos esa especialización y por lo tanto no vas a poder litigar en materia civil y familiar. Sí, fíjense que lo que pasó en Baja California al momento que salió esta circular, no, bueno, todos los abogados se organizaron, interpusieron un amparo, el amparo fue concedido y bueno, anularon esta determinación, pero ¿a qué vamos? Que sí se requiere un conocimiento, ¿sí? Si bien es cierto, ahorita no nos van a exigir un título y cédula de una especialidad o una maestría, pero sí que tengas tu capacitación de ciertas horas para acreditar que realmente estás preparado, que ya estudiaste el código, que ya estás conocedor para poder entrar a las audiencias, para poder representar a esos grupos vulnerables, que son realmente a lo que se está pidiendo en este caso en particular. Entonces, seamos conscientes de ello,
Y preparémonos, porque hay muchas personas que pueden decir, ah, voy a pedirle a mi amigo fulanito que tiene un instituto que me emita un documento que por tantas horas. Ok, el documento te lo pueden regalar, pero el conocimiento no. Exacto. Y las habilidades menos. Entonces, preparémonos en esa cuestión de habilidades. Exacto, con este tema, qué bueno que lo toma porque decía un doctor, pues aunque vayas a litigar y seas el doctor más fregón y el maestro más fregón, pero si el juez detecta que no tienes los conocimientos técnicos en materia familiar, vámonos para afuera, aunque seas el doctor reconocido en todo el país o a nivel nacional e internacional. El juzgador no va a ver eso. Si no tienes ese conocimiento de cómo interrogar, cómo contrainterrogar, cómo dirigirte, cómo hacer esa estrategia, cómo hacer ese alegato de apertura, alegato de cierre, cómo incorporar un documento, cómo interrogar al perito, etcétera, vámonos. ¿Por qué? Porque no estás haciendo una defensa o una asesoría adecuada, técnica. ¿Y cuál es el detalle? Pues pones en peligro al niño, a la niña, al adolescente o en su caso a la persona con discapacidad. No, y del otro lado, pues imagínense que estamos revisando un asunto de pensión alimenticia, guarda y custodia, o sea, realmente sí es bastante lo que está en juego para poder determinarse. Requerimos prepararnos. Ahora, en cuanto a las pruebas, recuerden que acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha desaparecido la figura de la prueba confesional. Confesional. La prueba confesional ya no está contemplada dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en virtud de que, bueno, le dan una mayor peso a la declaración de parte, además de que no se puede obtener bastante información con la confesional, y ahora vienen a darnos, a quitarla del código, y bueno, pues eso será de suma relevancia en este caso en particular. Tomémoslo en consideración. Otra figura que desaparece es la tacha de testigos. Ya no existe ese incidente que se podía interponer, el de tacha de testigos, donde lo hacíamos para restar credibilidad a una persona que había dado su testimonio. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, resulta que yo, si estoy haciendo o diciendo, quiero restarle credibilidad a esos testigos que trajo mi contrario, lo primero que tendré que hacer es un contrainterrogatorio adecuado. Un contrainterrogatorio que le reste credibilidad a esa persona. Y, por ejemplo, esto es poner en duda. Si tú ya me dijiste que ese día, fulanito, el día 12 de diciembre a las 2 de la tarde, estuvo en tal lugar, hizo tal, 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 bueno, yo tengo que verificar de qué forma resto credibilidad, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, usted dice que el 12 de diciembre estuvo en el lugar fulanito de tal. Sí. ¿Por qué lo recuerda? Ah, pues porque resulta que yo fui ese día porque había una comida de Día de la Virgen, ¿no? O sea, eso nos lo pueden decir. Pero resulta que ahí yo puedo comentar, bueno, ¿y usted qué día de la semana fue? Ah, no, fue miércoles. Ok, ¿y usted trabaja? Sí. ¿Cuál es su horario laboral? De lunes a viernes, de tal a tal. Y entonces no estaba trabajando usted. Entonces ahí nosotros podemos comenzar, obviamente, a restar credibilidad teniendo información. Yo no me puedo aventurar a hacer preguntas a un testigo sin antes tener información. Entonces, ahí seamos prudentes. Y aquí, a través de ello, se puede hacer restar credibilidad a través de ese contrainterrogatorio, y si no, en los alegatos de clausura. Sí, miren, aquí como usted lo refiere, es importante tener este conocimiento, porque no es como actualmente muchos abogados lo hacen, que tenemos una prueba testimonial y le están preparando al testigo 10 minutos afuera antes de entrar a la audiencia escrita, ¿no? No, aquí sí es complicado porque no solamente es preguntar por preguntar, ¿no? Porque para preguntar, pues cualquiera, no. Estas preguntas tienen que ir técnicamente con una estructura,
O sea, tienen que ir con un inicio, un inicio, un desarrollo y un cierre. O sea, así yo lo clasifico, inicio, desarrollo y cierre. ¿Por qué? Porque si no te las van a objetar. Entonces tienes que ir cerrando. Cada pregunta tienen que ir cerrándola. O sea, por ejemplo, en el cuestión que dice la doctora Esmeralda de alimentos, ¿sabe que la señora no cuenta con alimentos? No, no, pues que no. ¿Por qué lo sabe? Ah, no, porque estoy ahí, ¿no? Entonces tiene que tener cierta técnica y también saber preguntar, porque de lo contrario, pues prácticamente no te van a dejar preguntar en audiencia. Y es lamentable que te estén objete y objete y objete porque no sabes preguntar, y lamentablemente es vergonzoso también que estando tu cliente, pues te quedes callado, digas, pues ya no pude, ¿no? Sí, porque aquí, como bien lo dice, hay una secuencia de Exacto. preguntas. Próximamente van a salir publicados por ahí un artículo en la revista Jurista. Saludos a mi querido amigo Octavio Ruiz. Sale un artículo del licenciado José Gracias, sí, Morales, sí, efectivamente. otro de mi autoría, y yo justo abordo ahí el interrogatorio y contrainterrogatorio en cuestiones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estén atentos a esa publicación porque ahí les doy muchos tips para poder hacer correctamente ese interrogatorio, contrainterrogatorio, lo que debemos tomar en cuenta, y también la parte de la preparación del testigo. Preparación del testigo no quiere decir que lo aleccionemos para que Exacto. diga algo que no es. Sí, porque a veces ya de que lo aleccionan tanto, ya hasta el mismo testigo ya no sabe ni qué hacer en la Ajá, audiencia. y aquí de lo que se trata es de explicarle cómo va a ser la audiencia. Va a estar un juez, yo le voy a preguntar, le va a preguntar un contrario, la base de la información que usted nos ha dado es esta. Por favor, lleve muy claros nombres, direcciones, fechas, porque en caso de que no lleve esta información, bueno, pues se le resta credibilidad. Entonces, todo ello es parte de lo que se debe preparar, queridos amigos, y será muy importante que nosotros entremos a, a este tema. Ese será uno de los más relevantes conforme al Código Nacional. ¿Es correcto? Adicional a ello, bueno, pues tenemos también dentro de ese aspecto la teoría del caso que les comentábamos. Cuando ustedes toman un asunto, tendrán que hacer una teoría del caso. ¿Y qué es eso? Es una hipótesis que debe llevar 3 elementos fundamentales: hechos, pruebas y el fundamento jurídico. Entonces, los hechos, pues básicamente es exactamente qué aconteció, cómo aconteció, y así lo voy a colocar en dónde, en mi demanda o en mi contestación de demanda. Pruebas, ahí las voy a ofertar, y cada hecho, como les decía hace un momento, lleva un respaldo probatorio. Ahora, esta teoría del caso yo la voy a ocupar en diferentes momentos de mi proceso. Una, la redacción de mi demanda. Dos, pues si soy demandado, pues mi contestación de demanda. En preparar todas mis pruebas, pues acorde a esa teoría del caso. Posterior, en mis alegatos de apertura. Y después también verificando en los interrogatorios y contrainterrogatorios. Recuerden que los testigos y peritos y declaración de parte no se puede salir de la litis, no se puede salir de la teoría del caso, de lo planteado, de lo demandado y de la contestación de demanda. Entonces, ahí ustedes van a plantear esta teoría del caso, van a tener su litis y nadie se puede salir de ahí. Porque imagínense que yo estoy el día de hoy, ¿no? Pensión alimenticia. Y de repente llega mi contrario y comienza a argumentar cosas de guarda y custodia. ¿Estaré en lo correcto? No, pues claro que no. No. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ahí estamos con una litis. Y me ha tocado que en interrogatorio de testigos o en declaraciones de parte, los abogados se pierden.
O sea, como que se engolosinan preguntando. Y algo que decía también hace rato el licenciado José Morales era, pues, saber cuándo detenerte en tu interrogatorio o contrainterrogatorio. Saber cuándo dejar de preguntar y saber cuándo también no hacer un contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque pudiera ser que ahí ya no existe información o que le hagas recordar al testigo cosas que se le han olvidado y en ese momento te Sí, las diga. es que lamentablemente pues tenemos costumbres muy arraigadas porque en el sistema escrito pues tú dices, mientras más preguntas la aviente mejor, ¿no? O sea, sí, ¿no? Mientras me No, las y no nada más en las preguntas. exacto, y aquí en materia oral pues con 2 o 3 preguntas acreditas todo y ya. O sea, así de sencillo, a lo mejor pueden, no, bueno, no 2 o 3, no, a lo mejor 5 y con eso acreditas lo que tú, teoría del caso o tu estrategia. Ahí con esas 3 preguntas, 4 acreditas todo, sin necesidad de Claro. preguntar 20, 30, 40 preguntas. Porque es que sí, lamentablemente, en el sistema actualmente que tenemos, bueno, a lo mejor en el Estado de México, Ciudad de México llevan oralidad, pero todavía en otros estados llevan demanda, contestación, pruebas, alegatos, sentencia, ¿no? Y entonces ahí dices, bueno, pues yo la aviento 30, de las 30 que me califiquen 15, ¿no? Y entonces nos quedamos en eso, seguir pregunta y pregunta. Y piensan que entre más preguntemos, más nos beneficia. Y a veces no es así, ¿eh? Porque a veces de tanta pregunta confundimos al juzgador y en su caso también al testigo, al perito, al declarante y demás, ¿no? Sí, ya no sabes ni Sí, siquiera de qué se trataba al exacto, inicio exacto. o qué era lo que querías acreditar. Entonces aquí sí seamos muy prudentes. Y por eso les decía, una audiencia no puede decirle, ay, te la encargo, ahí la Sí, no, desahogas no, como no, ya no. puedas. No, esta tiene que ir totalmente preparada. Hace no mucho tiempo, una abogada me pidió apoyo para que la ayudara a preparar una audiencia. Ujú. Entonces yo preparé a la abogada, preparé con ella la audiencia, le preparé los interrogatorios, contrainterrogatorios y demás, y pues también sus alegatos, ¿no? Por ahí generamos cuál era la línea y yo parte de lo que le decía, a ver, mira, si tú ves que un testigo sí sabe, entonces a ese testigo tú ya no le Pues sí, ya no. preguntas. ¿Por qué? Porque solamente te va a seguir dando información que te afecta, que afecta tu teoría del caso. Entonces, con lo que le dijo a su oferente, con eso te quedas. Ya no le sigues preguntando. ¿Por qué? Porque me voy a quedar en que ya me perfeccionó todo y ya convenció al juez de, Sí, de sí, lo sí, que yo sí. no quería, ¿no? Entonces, no, hay veces que dices, mejor me detengo. ¿Va a contrainterrogar? No, su señoría. Y entonces cortamos con ese testigo y entonces me dedico a lo demás. Es más, si yo le quiero restar credibilidad, me espero mejor a mis alegatos de clausura, todo lo que yo haya visto que estuvo mal, ahí se lo explico al juzgador para que él lo pueda tomar en consideración. Ahora, también en la contrainterrogada, pues igual es solamente contrainterrogar de lo que dijo el testigo, ya no abundar más, ¿no? Y el reencontrainterrogatorio lo mismo, o sea, por eso les digo que no solamente es por preguntar, o sea, sí es necesario que ustedes se vayan adentrando a la práctica para que vayan viendo esto, porque pues a veces igual, pues uno da clase, ¿no? Dice, interrogatorio con, sí, está bien fácil. No, o sea, hay técnicas, ¿no? Hay Y que a técnicas. veces, aunque lo dijera, a veces, aunque seas maestro, aunque seas el doctor que litiga y que acá, a veces llegan en audiencia y en verdad se quedan callados. Ya no saben ni qué hacer. Lamentablemente esto es por la falta de preparación. Entonces, No, o a lo mejor pues, estarás muy estudiado con tus doctorados, desconocimiento del pero caso. si no litigas, o sea, esto es para litigantes realmente, ¿eh? En audiencias es para el litigante, Es que la esto verdad. también es a raíz de la práctica, entonces por eso es prudente que ustedes se preparen en cursos prácticos para que ustedes puedan realmente sacar a flote este tipo de conflictos. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer por ahí algunos cursos prácticos en los siguientes días para que estén atentos, aparte que recuerden que pues nos dedicamos al litigio, nos dedicamos a la parte procesal penal, adolescentes y Familiar. familiar y civil.
Entonces, para que nos contacten aquí en las redes sociales, recuerden que estamos como Red Esmeralda, recuerden que estamos como capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara por ahí en Facebook e Instagram y en... Así es, estamos ahí en Facebook como abogado José Morales Corona y también en YouTube como abogado José Morales Corona. Y también, bueno, referente a este tema, quisiera invitarlos que lean los artículos de un servidor que están publicados en la revista Jurista, y en la revista Forense. Y ahí ven, ahí hago o plasmo realmente lo más novedoso del Código Nacional, entre ellos el juicio sucesorio testamentario, intestamentario, divorcio unilateral, bilateral, incluso también los apoyos extraordinarios que hasta ahorita pues es lo más novedoso que tiene este código, además del juicio sumario. Entonces los invito a que lo lean, es un buen material, digo, para todos los que están estudiando el derecho, los estudiantes, es muy buenísimo. Yo lo hice con esa intención de transmitir el conocimiento hacia aquellas personas que realmente pues requieran este apoyo. Sí, ahí toda esta información la encuentran en redes sociales, búsquenos ahí en Facebook y sobre todo también compartan este programa, también se encuentra en YouTube, se encuentra en Spotify, entonces ahí búsquenos como Red Esmeralda y con gusto compartiremos con ustedes si tienen alguna pregunta también. Saludos aquí a mi querido amigo Mauricio Sanabria, que nos acompaña cada jueves. Saludos, querida Nailí Pérez, que aquí nos están acompañando, y a todos aquellos que nos ven con posterioridad. Sabemos que por ahí tenemos muchos seguidores que nos hacen los comentarios posterior. Y bueno, pues con esto estamos también a Ana Morales y a Víctor Sánchez. Y bueno, pues recuerden que nos vemos el siguiente jueves. Por acá tendremos grandes invitados, grandes temas del derecho y más. Somos sus guías del derecho. Nos vemos la siguiente semana. Pronto. Cuídense. En Red Esmeralda. No lo olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.